y ahí cierran la aprobación de toda la materia. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si responde la pregunta, Rodrigo. Lo único que si sos libre, por ejemplo, si sos libre y tenés promoción teórica, eso no tiene valor. Porque para que tenga valor la promoción teórica, tiene que estar por lo menos regular. El alumno que logró la promoción teórica, pero no regularizó como mínimo la materia con 2 parciales prácticos, 4 o más, no tiene valor la promoción teórica. Ese sería el otro caso, ¿no? Sí, me podrías mandar me podrías mandar una captura de pantalla el año que lograste la promoción práctica, una captura de pantalla de tu autogestión donde pueda haber el apellido, el nombre, apellido y nombre, y las notas del práctico, ¿no? Eso es lo único que necesito. Bueno, perfecto, ya está entonces. Sí, estoy atrasado con los mails porque me han atorado a mail. Sí, discúlpame, pero estoy atrasado con eso. Ya te voy a contestar. Bárbaro. De nada. Bueno, comenzamos la clase. Ustedes ayúdenme con la memoria. ¿Hasta dónde habíamos visto la clase pasada? Llegamos a los procesos. Ok, ok. Vimos las variables de trabajo en procesos termodinámicos, las variables de estado, variables de transferencia. ¿Sí? Las variables de estado son la presión, el volumen, la temperatura y por ahora la energía interna. Ya vamos a ver en el transcurso de la clase, vamos a ver otra variable de estado. Estas variables de estados, fíjense que son independientes de la trayectoria, ¿no es cierto? Dependen del estado inicial y el estado final, no importa cómo llegue. Es decir, por ejemplo, el cambio de energía interna entre 2 estados es independiente de todas las posibles trayectorias que conectan esos 2 estados. ¿Sí? Siempre va a ser exactamente el cambio de energía interna. Esta es la última parte que vimos, ¿verdad? Ayúdenme con el... ¿Sí? En realidad, profe, en realidad no, creo que nos habíamos quedado ya antes de de la primera ley de la termodinámica. Hasta ahí tengo escrito. Ah, más abajo. Vamos bajando. Acá en estos gráficos mostrábamos que el trabajo depende, fíjense que une los 2 estados y el trabajo sí depende de la trayectoria que une los 2 estados. ¿Sí? Y la transferencia de energía por calor también depende de la trayectoria. Lo único que no depende de la trayectoria, en este caso, el cambio de energía interna para los 3 casos va a ser exactamente la misma. Habíamos llegado hasta acá, primera ley de la termodinámica. Sí, pero no habíamos comenzado. Tipo, lo No dejamos habíamos para... comenzado. Entonces empezamos acá. Empezamos con la unidad número 2, entonces. Perfecto. Primer principio o primera ley de la termodinámica, su formulación matemática, ¿sí? Profe. Y aplicaciones... Sí, la escucho.
disculpe. No había dicho nada del proceso cíclico. Perdón que vuelva a los Ahora, procesos. ahora lo vemos, ¿les parece? Dale. Sí, Dale. sí. Acá vamos a ver, la clase pasada vimos procesos, procesos isotérmicos, procesos isobáricos, isovolumétricos, ¿está bien? Ahora vamos a ver procesos adiabáticos y vamos a ver procesos cíclicos. Lo había dejado para esta clase. Bueno, volviendo al tema de la unidad número 2, tenemos como primer principio, primera ley de la termodinámica, su formulación matemática, aplicaciones a las transformaciones en gas. Y ahí vamos a ver procesos adiabáticos y cíclicos, ¿sí? Y por otro lado, si tenemos tiempo, vamos a abordar el segundo principio de la termodinámica, o la segunda ley, y formas de enunciarla, la segunda ley. Hay tres enunciados importantes que se hacen de la segunda ley de la termodinámica, ¿no es cierto? Vamos a ver el ciclo de Carnot, el rendimiento, ciclo invertido, eficiencia y el concepto de entropía probablemente nos va a quedar para la clase que viene. La clase que viene no tenemos clase, porque es Semana Santa. Sí, el 15. Bueno, muy bien. Vamos con la primera ley de la termodinámica. Imagínense un gas contenido en este recipiente de volumen variable. Fíjense que acá tengo un pistón, ¿no es cierto? Un pistón que puede modificar el volumen del gas. Pues si sube el pistón, aumenta el volumen. Si baja el pistón, disminuye el volumen, ¿no es cierto? ¿Sí? Si el pistón baja, el medio hace un trabajo sobre el gas, ¿sí? Que era lo que nosotros estuvimos analizando. Fíjense que si este pistón baja, el medio hace un trabajo sobre el gas se comprime, disminuye su volumen. Bueno, la primera ley dice, si tenemos esta sustancia, ¿no es cierto?, y desde el medio ambiente hacia la sustancia se transfiere una cierta cantidad de energía por calor Q, y además recibe otro aporte de energía debido al trabajo, por ejemplo, W, ¿sí? Que W es el trabajo que realiza el medio ambiente sobre la sustancia. Dice, si estos son los dos únicos medios de transferencia de energía entre el medio ambiente y el sistema, ¿está bien? Entonces el sistema, que sería este, va a generar un cambio de energía interna que va a ser igual a este valor. Este sería como la expresión matemática de la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? ¿Puede repetirlo el concepto bien, profe? Bien, perfecto. Entonces, Definición. vamos de nuevo. Vamos a tener este gas acá contenido en el recipiente. ¿Está bien? Si a este gas le transferimos, el medio ambiente le transfiere energía por calor, y además este sistema recibe energía por trabajo, ¿está bien?, del medio ambiente que realiza sobre el trabajo. Si estos son los únicos dos medios de transferencia de energía entre el medio ambiente y el sistema, entonces el sistema sufre un incremento de energía interna que es igual a la suma de la energía aportada por calor y la energía aportada por trabajo. Todo eso se resume en esta expresión que tenemos nosotros acá. El incremento de energía interna va a ser igual a la entrada de energía por calor más la entrada de energía por trabajo al sistema, sobre el sistema, ¿no es cierto? Esto es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica.
¿Estamos? Perfecto. Recuerden que este signo nosotros le ponemos más porque el medio ambiente está realizando un trabajo sobre el sistema, ¿no es cierto? Ahora, esta primera ley que tenemos acá, si el trabajo lo realiza el sistema, la expresión cambiaría a esta forma. En algunos textos lo toma que el trabajo lo realiza el sistema. Entonces, el signo va a cambiar, el signo de esta expresión va a cambiar dependiendo de quién realice el trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, en la segunda fórmula, que cuando el trabajo se resta, ¿por qué era el cambio? Porque depende de quién hace el trabajo. Este es el trabajo realizado por el sistema. Por el gas. Por el gas. Y este es el trabajo realizado por el medio ambiente sobre el gas. Ah, entendí. Dependiendo de cómo lo tome. El Serway toma esta opción, la que tenemos acá en pantalla. ¿Sí? Otros libros, otros textos, lo toman como trabajo realizado por el gas. ¿Sí? ¿Estamos? Voy a silenciarlo porque hay ruido de fondo, ¿sí? Después ustedes activan cuando haga falta el micrófono. Muy bien, voy a ver el chat que había algunas preguntas. Augusto, ¿eras vos? El que preguntaba por qué el cambio del signo. Ah, ok. No, estaba viendo el chat, por eso le pregunté por está bien. vos. Sí, cuando puedo detenerme para no cortar tanto la clase, miro el chat. Álvaro me pregunta, ¿la próxima clase es presencial? Y sí, ya nos vamos a ver ahí en el curso. Lo único que nos han pedido que tengamos paciencia porque por ahí el curso que está asignado está ocupado y nos tenemos que mover. Así que Augusto, Álvaro, vamos con paciencia, ¿no? Ya nos vamos a encontrar en la facu. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Continuamos? ¿Sí? Bueno, en el caso de que nosotros tengamos un cambio infinitesimal de estado, la primera ley de la termodinámica se puede escribir esto. Esto es la primera ley de la termodinámica para un cambio infinitesimal de estado. ¿Está bien? Perfecto. El cambio de energía interna, acuérdense que la energía interna es una variable de estado. Solamente depende del estado inicial y el final y no depende de la trayectoria. Pero el calor y el trabajo son variables de transferencia. Entonces sí dependen de la trayectoria, tanto el calor como el trabajo. ¿Se entiende cuando hablamos de trayectoria, ¿no es cierto? Cualquier camino que pueda unir dos estados diferentes del gas. ¿Sí? Continuamos. Bueno, acá el cambio de energía interna va a tener, para el sistema internacional, va a tener la misma unidad que trabajo y calor, ¿no es cierto? Es el Joule, para el sistema internacional. Muy bien. Vamos a ver las aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Y vamos a ver, en primer momento, un proceso adiabático. ¿Qué significa un proceso adiabático? Un proceso adiabático es aquel donde durante el proceso no hay intercambio de energía por calor entre el sistema y sus alrededores. Es decir, volviendo a este contenedor, este aporte de energía no existe en un proceso adiabático. No hay intercambio de energía. ¿Estamos? Y esto pueden ser dos cosas.
En el primer caso es que todas las superficies sean aislantes. Es decir, todo el recipiente que lo contiene, más el émbolo, sea un material aislante, de manera que no, en el proceso no pueda intercambiar energía por calor. Y el segundo caso puede pasar que sean procesos muy rápidos, de manera que la transferencia de energía por calor en ese proceso sea muy lento, sea muy pequeñito. Esos serían los dos casos en donde se podría dar un proceso adiabático. Esto es muy difícil poner que sean todas las partes aislantes perfectos, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, vamos acá. Vamos a escribir la primera ley de termodinámica. El cambio de energía interna del gas del sistema va a ser igual a Q más W. Para este caso de proceso adiabático, Q sería igual a 0. Por lo tanto, me queda que el cambio de energía interna del gas se debe solamente, es la misma cantidad del trabajo, de la energía que recibe por trabajo en el sistema. ¿Está bien? Entonces, el incremento de energía interna va a ser igual al trabajo. ¿Sí? Ahí está. Si nosotros lo representamos en un diagrama presión-volumen, como el que tenemos acá, presión-volumen, fíjense que estas dos curvas, esta curva y esta curva son las isotermas. Son isotermas. Un proceso adiabático va a tener una trayectoria que va a ser una curva que tiene mayor pendiente que una isoterma. ¿Sí? Una curva en un proceso adiabático es una curva que tiene mayor pendiente que una curva isotérmica. ¿Está bien? Por cierto que todo el área que me queda debajo de esa curva ¿No era el trabajo? representa el trabajo. Exactamente, el trabajo. ¿Está bien? ¿Estamos? Veamos los signos. Acá, cuando nosotros hacemos un proceso, tenemos que indicar la flecha. Por ejemplo, este sería un estado del gas y este es otro estado del gas, ¿no? Si va del estado inicial al final, el gas se expande. ¿Está bien? Entonces hay una disminución de la energía interna y la energía interna va a ser negativa. ¿Está bien? Ahora, si el gas se comprime, ¿sí? Cuando se comprime adiabáticamente, el trabajo va a ser positivo sobre el gas, es decir, que se transfiere energía, de modo que la energía interna aumenta. Acá tenemos la convención de signos de cuándo el incremento de la energía interna y cuánto es la disminución. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Ese es el primer proceso que hemos visto. Ahora vamos a ver otro. Sí, claro. Nicolás me pregunta. Cuando hay un proceso adiabático, ¿hay cambio de temperatura? Sí, claro. Fíjate vos que cuando el gas, acá le vamos a poner temperatura, le vamos a poner temperatura 1, temperatura 2. Recuerden que temperatura 2 es mayor que temperatura 1. La curva que más se aleja de los ejes es más alta. Fíjate vos que cuando el gas se expande adiabáticamente, adiabáticamente, se baja la temperatura. Pasa del estado inicial al estado final. Ya veo a Augusto, dame un minuto. Pero cuando el gas se comprime, ¿está bien? ¿Qué pasa con la temperatura? Pasa del estado F a un estado inicial, pero la temperatura aumenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, Ahí no se estaría Augusto, expandiendo te igual. escucho.
Cuando pasa del estado I al estado F se expande, aumenta el volumen. Fíjate que tenés un volumen inicial pequeño y este es un volumen final más grande. Acá el Claro, gas se no lo había expande. visto a los ejes. ¿Eh? Profe, lo que tenía era con el tema de la energía interna. Entonces, a mayor temperatura tenemos mayor trabajo y eso equivale a mayor energía interna. Exactamente. ¿Sí? Porque le aportaste trabajo, energía por trabajo. Entonces incrementaste la energía interna. ¿Está bien? Está bien. Bueno, vamos a ver un proceso isobárico. Acuérdense que los prefijos iso, el prefijo iso, representa a igual. ¿Está bien? Y si hablamos de isobárico, en este caso, hablamos de presión. Entonces, esto significa un proceso isobárico a presión constante. ¿Está bien? Ese es un trabajo isobárico, un proceso isobárico, ¿no? A presión constante. Muy bien. En el caso de que haya presión constante, no me preocupa, porque si yo hago una gráfica de presión-volumen, ahí vamos a poner un estado 1, un estado 2, y el gas va a ir del estado 1 al estado 2. Por ejemplo, se puede expandir. Ahí, o se puede comprimir también. ¿Sí? Por cada estado va a haber una curva isotérmica, por supuesto. Hay una isoterma y ahí va a haber otra isoterma. ¿Está bien? T1, T2. Ahí está. Perfecto. Bueno, eso es un proceso isobárico. La presión se mantiene constante. Fíjense que del estado 1 y el estado 2, la presión siempre es la misma, ¿no? El volumen, por supuesto, no va a ser acá el mismo. ¿Está? El área que me queda debajo de la curva representa el trabajo y ahora lo vamos a calcular. Si me permiten, a ver, acá. Fíjense que el trabajo, si nosotros mantenemos la presión constante, ¿sí? Como decíamos recién, vamos a tener que el trabajo, por definición, la definición que le pusimos del Serway y el trabajo realizado por el medio ambiente sobre el gas, va a ser P por diferencial de B. Pero en este caso, fíjense que la presión es constante. Entonces, lo vamos a sacar de la integral y vamos a decir que B por diferencial de B. La integral de diferencial de B no es ni más ni menos que B. Entonces, la presión va a ser integral, la integral de diferencial de B va a ser B entre BF sobre BI. Y eso es igual a P por BF menos BI. Fíjense que en el caso de que el trabajo para un proceso isobárico va a ser igual a menos la presión por el cambio de volumen que sufre el gas. ¿Está bien? ¿Sí? Si el gas se expande, el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial, ¿está bien? Y el trabajo va a ser negativo. ¿Está bien? Si el gas se comprime, ¿está bien? El volumen final va a ser menor que el volumen inicial y el trabajo va a ser positivo, porque esto es un trabajo sobre el gas. Ya estoy a gusto con vos. Álvaro, a ver quién levantó la mano primero. Augusto. Yo, profe, Dale. tengo una duda. Cuando Decime. era trabajo sobre el gas, ¿no era positivo? O sea, yo tengo anotado que el trabajo realizado por el gas es negativo. Está bien, pero nosotros estamos analizando desde el punto de vista del trabajo
realizado sobre el gas. Ah, bien, bien, bien. ¿Estamos? Bueno, entonces, esta fórmula, fíjense, P, yo lo voy a repetir ahora. P por la diferencia de volumen menos el negativo me tiene que dar el área de este rectángulo que me queda acá. Fíjense, la diferencia de B menos B1 es la base de este rectángulo. Si yo lo multiplico por P, es la altura de este rectángulo. Entonces, al multiplicar delta B por P, me queda el área de ese rectángulo. Y está bien, ¿no es cierto? Dijimos que el área equivale al trabajo. Fíjense, W igual a menos P por delta B. Eso me da el área. Muy bien. ¿Estamos? Ese es un proceso isobárico a presión constante. Vamos a un proceso isovolumétrico, isocórico, isócoro. Esos son los nombres que recibe. En este caso dice isovolumétrico. ¿A qué se refería esto? Igual volumen. Igual volumen, es decir, volumen constante. Álvaro, ¿me querías hacer alguna pregunta que hayas levantado la mano? Ok. Que el volumen no varía. Muy bien, Sebastián. El volumen no varía. Isovolumétrico. ¿Sí? Fíjense que estos prefijos iso está hipo, iso e hiper. Acuérdense de hipermercado. Es grande, un mercado grande quiere decir, ¿no es cierto? Iso igual, hipo más pequeño, ¿no es cierto? Es menor. O sea, ISO está al medio. Iso está igual. Es exactamente al medio, si a usted le parece. ¿Sí? Claro. Bueno, en un proceso isovolumétrico, si hacemos la gráfica de presión-volumen, ¿cómo sería esta gráfica? Bueno, esta gráfica sería muy particular porque si es a volumen constante, el volumen no va a cambiar. Por ejemplo, pasa del estado 1 al estado 2, pero el volumen sigue siendo el mismo, ¿no? Por ejemplo, en un proceso, ese sería un proceso isovolumétrico. ¿Está bien? Ya lo habíamos hablado en la clase pasada, pero lo repetimos, no importa si se fija bien el concepto. ¿Hay área bajo la curva? No. Entonces, si el volumen es constante, no hay cambio de volumen. Y si no hay cambio de volumen, ¿qué pasa con el trabajo? No, no hay trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo. Perfecto. Es cero. Correcto. Es cero el trabajo. Muy bien. ¿Estamos? Eso es un proceso. Por supuesto que si yo dibujo completamente ese gráfico, voy a tener una isotérmica por acá y otra isotérmica por acá. Mientras ocurre ese proceso, hay cambio de temperatura. Ahora bien, nosotros tenemos que la primera ley la enunciamos de esta manera, que era igual a Q más W. Pero en este caso, al ser volumen constante, si el volumen es constante, el trabajo dijimos que es igual a cero. El trabajo es igual a cero. Si el trabajo es igual a cero, entonces, ¿cómo me queda la primera ley? Bueno, la primera ley para un proceso la primera ley para un proceso isovolumétrico me queda de esa manera. ¿Está bien? Volumen constante. Ok. ¿Estamos? Ah, y no pusimos acá cómo nos quedaba la primera ley en un proceso isobárico. A ver, ¿cómo quedaría la primera ley en un proceso isobárico? Antes que me vaya. ¿Cómo quedaría? Depende, puede quedar Q menos W o Q más W.
Y esto sería Q más menos P, o acá tendría que poner un Por variación de corchete. volumen. Exactamente. Entonces acá tengo las dos entradas de energía, por trabajo y por calor. ¿Está bien? Esa sería la primera ley en el caso del proceso isobárico. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Esa es la primera ley acá en un proceso isobárico. Presión constante. Muy bien. Proceso isotérmico. Proceso isotérmico. Vamos a un proceso isotérmico. ¿Qué significaría isotérmico? Bueno, ya dijimos que iso era igual temperatura. Vamos a decir que la temperatura en un proceso isotérmico se mantiene constante. ¿Está bien? Y en este caso, en un proceso isotérmico, fíjense, acá tenemos una isoterma. Vamos a ver que en este caso, estado 1, estado 2 del gas, en un proceso isotérmico, la temperatura se mantiene constante. En todo momento, en ese proceso, la temperatura es la misma. ¿Sí? Y en el caso del gas ideal, la energía interna es función, la energía interna, en el caso del gas, es función de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, si la temperatura del gas no se modifica, la energía interna tampoco se modifica. ¿Está bien? En el caso de la temperatura constante, ¿sí? El cambio de energía interna no se modifica. ¿Por qué no hay cambio de energía interna? Porque la energía interna se mantiene constante. Es la misma en el estado 1 que la que está en el estado 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo la primera ley de la termodinámica que me dice que el cambio de energía interna es igual a la entrada de energía por calor más la entrada de energía por trabajo, en el caso de temperatura constante no hay cambio de energía interna. Esto es igual a 0, por lo tanto Q es igual a menos W. ¿Está bien? ¿Sí? Q es igual a menos W. Muy bien. En un proceso isotérmico cualquiera, la cantidad de energía que se suministre al gas en forma de trabajo abandona el sistema en forma de calor. La misma cantidad abandona el sistema en forma de calor. ¿Está bien? Porque la energía interna permanece constante. No hay aumento ni disminución. Este es un proceso isotérmico, esto es una gráfica en un proceso isotérmico. Toda el área que me queda debajo de la curva representa el trabajo y el trabajo se lo puede calcular como está indicado acá abajo. Fíjense, el trabajo por definición menos la integral de presión por diferencial de B. Fíjense que la ecuación de estado para los gases ideales, P por B igual a N de T. ¿Está bien? Y acá puedo despejar P, que sería N de T sobre B. Si yo a esta cantidad la reemplazo por P, me quedaría esto que tengo acá. N de T, diferencial de B sobre B. ¿Sí? Entonces saco la integral de diferencial de B sobre B, que es el logaritmo natural de B. ¿Está bien? Y esto me queda que es la diferencia entre el logaritmo final, logaritmo natural final, menos logaritmo natural del volumen inicial. Que esto por propiedad de los logaritmos lo puedo escribir de esta manera. Ahí está. ¿Sí? Por lo tanto,
el trabajo final, que queda expresado ahí, el trabajo en un proceso isotérmico, temperatura constante, ¿sí? Es igual a menos nRT logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. También a nRT, fíjense que a nRT lo podemos reemplazar por presión por volumen y esta expresión nos quedaría presión por volumen, logaritmo natural, volumen final y sobre volumen inicial. Al gusto. Profe, una duda, Sí, en derivada de volumen, que está siendo dividido por volumen, ¿el denominador o volumen no podría salir? Porque teóricamente es una constante. eso es la integral de diferencial de B sobre B, es Sí. el logaritmo natural de B. Es Ah, así. ok. Esto no hay constante de integración porque es una integral definida, ¿no es cierto? Entiendo, entiendo. Esta integral, lo que representa esta integral es un área, ¿no? ¿Sí? Bueno, y acá tenemos el proceso cíclico, ¿sí? Proceso cíclico. El proceso cíclico es donde el estado inicial y el estado final es el mismo. Fíjense que nosotros tenemos el estado 1 y el estado 2 del gas, y si nosotros llevamos por una trayectoria entre el estado 1 y el estado 2, entre el estado 1 y el estado 2, por una trayectoria, y luego regresamos al estado 1 por otra trayectoria, y coincide el estado inicial y el estado final del gas, entonces decimos que es una trayectoria, que es un proceso cíclico, es una trayectoria cerrada. ¿Está bien? Esta trayectoria cerrada representa un proceso cíclico. En el caso del proceso cíclico, fíjense que el estado inicial y el estado final coinciden. Coinciden. Por lo tanto, fíjense que la energía interna del estado inicial va a ser igual a la energía interna del estado final, porque dijimos que la energía interna no dependía de la trayectoria, sí del estado inicial y final. Si el estado inicial y final son iguales, la energía interna es la misma. Por lo tanto, el cambio de energía interna que sufrió el sistema a través de esa trayectoria cerrada es igual a cero. No hay cambio de energía interna en un proceso cíclico. ¿Está bien? Por lo tanto, si no hay cambio de energía interna, la primera ley me queda como esta. Es decir, el trabajo, el calor, ¿sí? Absorbido o cedido es igual al trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Se entiende eso? Y toda el área que me queda dentro de esa trayectoria cerrada representa el trabajo realizado durante ese proceso cíclico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. Acá tenemos una pequeña gráfica como para ir cerrando el tema. Después podemos ver una experiencia que es expansión en el vacío, que solamente es para mostrar que la dependencia entre la energía interna y la temperatura. Ya lo vamos a ver, no lo tengo acá, ya lo vamos a agregar. Bueno, para cerrar, a ver, ustedes díganme o ayúdenme a ver, tengo la trayectoria A. ¿A qué tipo de proceso pertenece? Volumétrico. Isovolumétrico. Perfecto. Proceso isovolumétrico, ¿no es cierto? Vamos a poner así como corresponde. Proceso isovolumétrico. Perfecto. La trayectoria B. Un proceso adiabático. Un proceso adiabático, una curva que tiene mayor pendiente que las isotermas. ¿Está bien?
La trayectoria C. Adiabático. No, no es adiabático. Isotérmico. Isotérmico. Fíjate que va por sobre la Sí, curva sí. celeste, ¿no es cierto? Isotérmico sería, sí, sí, es verdad. Isotérmico. La trayectoria D. Isobárico. Isobárico. Ahí está. Esos son los procesos que hemos visto. Y bueno, y nos queda el proceso cíclico, ¿no es cierto? ¿Cómo era el proceso cíclico? El proceso cíclico, ¿cómo es la trayectoria de un proceso cíclico? La temperatura final y la temperatura inicial son la misma. Estado 1 y el estado 2 coinciden, ¿no? 1 es equivalente al estado 2. ¿Está bien? Es una trayectoria cerrada. Eso es un proceso cíclico, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. Seguimos. ¿Preguntas de este tema? Muy bien. Franco. Perfecto. Un proceso cíclico, una trayectoria cerrada. Y toda el área que queda contenida dentro de esa trayectoria, que es igual al trabajo. ¿Está bien? La energía interna inicial es igual a la energía interna final. Delta energía interna, no hay variación, entonces va a ser igual a 0. Bien, perfecto. Vamos a ver los calores específicos molar de un gas ideal. Perdón. Profe, perdón. Dígame. ¿Puedes subir un poquito nomás? Espera, sacarle. Ahí nomás. Pero no van tomando nota. Ahí está, profe. Gracias. Bueno, calor específico molar de un gas ideal. Fíjense que nosotros, cuando vimos la sustancia, dijimos que los calores específicos, definimos el calor específico de una sustancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no hicimos mención al tipo de proceso que se sometía a ese calor específico. Bueno, en este caso, en el caso de los gases, es conveniente expresar el calor específico en términos de calor específico molar. ¿Está bien? ¿Sí? En términos de número de moles. ¿Sí? No como calor específico simplemente. Entonces, en el caso de los gases, vamos a analizar el calor específico molar. El calor específico molar va a depender del tipo de transformación o del tipo de proceso a lo que es sometido el gas. Por ejemplo, si yo a un gas lo llevo a través de un proceso de volumen constante, voy a tener un calor específico molar a volumen constante. Y si al gas lo llevo a través de un proceso de presión constante, entonces voy a tener un calor específico molar a presión constante. ¿Está bien? Nosotros habíamos hablado algo de que el calor específico variaba con la presión, ¿no es cierto? Pero era tan pequeñito que no significaba. Bueno, perfecto. Y el volumen de los cuerpos casi que no cambian, entonces tampoco incidía en el proceso en el caso de las sustancias sólidas y líquidas. Muy bien, entonces en este caso vamos a analizar el calor específico molar de un gas ideal. ¿Está bien? Si nosotros decimos que Cp es el calor específico molar a volumen constante, y Cp, el calor específico molar a presión constante, entonces la energía entregada por calor a volumen constante se va a expresar de esta manera. N, el número de moles por calor específico molar a volumen constante por la variación de temperatura. Y el calor específico entregado al gas, perdón, la energía por calor entregada al gas a presión constante va a ser el número de moles por Cp por delta P.
¿Está bien? Estos son los calores específicos molares, a presión constante y a volumen constante. ¿Está? Entonces, el calor específico, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, que el calor específico depende del tipo de transformación a lo que sometemos el gas. Muy bien, vamos a ver acá en esta gráfica, acá tenemos un estado inicial, un estado final, un estado inicial y otro estado final. Pero la variación de temperatura en estas dos trayectorias, acá tengo trayectoria 1, y acá tengo la trayectoria 2. ¿Está bien? Podría tener una tercera trayectoria, que es esta, que yo no sé cómo es. Una tercera trayectoria. Pero fíjense que todas esas posibles trayectorias están uniendo las mismas dos temperaturas. El incremento de temperatura entre cualquier posible trayectoria es exactamente la misma. Entonces, podemos decir que el cambio de energía interna entre cualquier tipo de trayectoria, mientras las temperaturas sean iguales, va a ser la misma para cualquier posible, ¿no es cierto?, trayectoria. Eso ya lo dijimos, ¿no? Muy bien, vamos a analizar la trayectoria 1, donde dice que el gas va del estado I a un estado F final. En este caso, la trayectoria se mantiene a presión constante. La trayectoria se mantiene a presión constante. Es un proceso isobárico, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, el calor entregado en un proceso isobárico va a ser Q igual a N, número de moles, calor específico molar a presión constante por la variación de temperatura. Y el trabajo va a ser menos P por diferencial de B, eso, por delta B, no diferencial, delta B. ¿Está bien? Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Estos serían los dos aportes de energía en el caso de un proceso a presión constante. ¿Sí? Bien. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica, en este caso decimos que el incremento de energía interna es igual a Q más W, en este caso. Entonces, si Q es N por Cp por delta T, va a ser, el trabajo es menos P por delta B, entonces ahí tenemos la primera ley de la termodinámica aplicada a esa trayectoria IF'. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Ahora, fíjense ustedes que si ahora la aplicamos a la trayectoria IF, ¿cómo sería el caso de la trayectoria IF? El caso de la trayectoria IF, si ustedes lo ven en la gráfica, ¿qué tipo de trayectoria es IF? Isobárica. Isovolumétrica. Isovolumétrica. La 1 es isovolumétrica porque el volumen se mantiene constante. Es isovolumétrica. Si es isovolumétrica, no hay trabajo. ¿Está bien? Y el cambio de energía interna, por la primera ley de la termodinámica, es igual a Q, a la entrada de energía por calor. Y eso, si es isovolumétrico, va a ser igual a N por Cb por delta T. Entonces ya tenemos acá la energía interna. Este incremento de energía interna, para cualquier posible trayectoria, mientras mantengamos las dos temperaturas, va a ser siempre igual. Para la trayectoria 1, 2, 3, para cualquier trayectoria, este cambio de energía interna va a ser la misma, porque no depende de la trayectoria. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si nosotros teníamos acá que, volviendo a esta expresión, yo la voy a repetir abajo, ¿sí? El cambio de energía interna, estamos hablando entre esas dos temperaturas, va a ser igual a NCP delta T más menos P por delta B. Ahí está. Ahora yo voy a decir, bueno,
el cambio de energía interna ya lo habíamos calculado anteriormente. ¿A dónde estaba el cambio de energía interna? Y acá. Porque manteniendo la misma trayectoria, ese cambio no va a modificarse si se mantienen las mismas temperaturas. Entonces puedo igualarlo acá y decir que es N por CB por delta T. Y eso va a ser igual a N por CP delta T. Me quedó una hermosa ecuación. Menos P por diferencia, delta B. Dale con diferencia, delta B. ¿Está bien? Ahora, esto, si yo recuerdo la ecuación de estado, que P por delta B va a ser igual a nRT delta T. Para un cambio de volumen va a haber un cambio de temperatura. Entonces lo puedo reemplazar ahí y me quedaría, miren todo lo que me va a quedar. N CB por delta T, si quieren lo ponemos en una hoja en blanco, para que no se pierda. N CP delta T menos, poner eso, N menos N R por delta T. Ahí está, perfecto. Muy bien, me quedó bien ahí, ¿no? Fíjense que en esta expresión hay muchos factores que se repiten, ¿no es cierto? Entonces puedo prescindir de ellos. ¿Cuál sería? Número de moles se va. Y delta T. Y delta T se va. Entonces, en definitiva, me quedó CB igual a CP menos R. ¿Está bien? Que ordenando un poquito eso, voy a poner que es R va a ser igual a CP menos delta CP. ¿Qué significa esto? Que la diferencia entre los calores específicos molar a presión constante y el calor específico molar a volumen constante es igual a la constante universal de los gases ideales. ¿Está bien? Entonces, acá encontramos una relación entre los calores específicos molar a presión y volumen constante con R, la constante universal de los gases. Pero también me dice que CP, para que esto se pueda cumplir, que CP tiene que ser mayor que CB, es decir, el calor específico molar a presión constante es mayor que el calor específico molar a volumen constante. ¿Está bien? Para que la diferencia me dé igual a R, si no me daría un número negativo, no me daría R. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Creo que sí. Ok, muy bien. Y la proporción entre los calores específicos molar nos da otra magnitud que se llama exponente adiabático. ¿Sí? Este se llama gamma, exponente adiabático. Gamma, la relación entre los calores específicos molar a presión constante y el calor específico molar a volumen constante. Fíjense, para los gases monoatómicos, gamma es 1.67 aproximadamente, y para los gases diatómicos 1,40 aproximadamente. Ese es el valor de gamma, el exponente adiabático. ¿Estamos? Muy bien. Acá les he dejado algunas transformaciones, acá un pequeño resumen que les dejo en la ecuación de estado del gas ideal, ecuación de transformaciones adiabáticas, que esto ya lo vamos a ver, no lo vimos, ahora lo vamos a ver. Relación entre los calores específicos, calor específico molar a presión constante menos el calor específico molar a volumen constante es igual a R. El índice adiabático o exponente adiabático de un gas ideal es la relación que existe entre CP y CB.
El primer principio de la termodinámica, acuérdense que el gas es realizado, el trabajo es realizado sobre el gas, por el medio ambiente. Acá otro resumen de fórmulas, ¿no es cierto? Acá va a haber en la primera columna el tipo de transformación o de proceso isovolumétrico, isobárica, isotérmica o adiabática, y acá van a tener, en el caso de el calor para cada proceso, el trabajo, ¿sí? Y la variación de energía interna en cada caso. ¿Estamos? Esto es para cerrar esta unidad. Muy bien. Vamos al tema que sigue. Profe, no me terminó quedando claro qué era el calor específico molar como definición. Es el calor específico por cada mol que tenga el gas. El calor específico molar es el calor específico por cada mol de gas que vos contengas en un recipiente. ¿Está bien? Sí, está bien. Nosotros habíamos hablado cuando vimos en los sólidos y los líquidos un calor específico de la sustancia. Y cada sustancia tenía su calor específico, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de los gases es conveniente hablar en términos de calor específico molar, dependiendo del tipo de transformación también, ¿no? A volumen o a presión constante. Muy bien. Nos quedaron los procesos adiabáticos para lo que decíamos nosotros recién, el proceso adiabático para un gas ideal. Vamos a suponer esta expansión adiabática de este gas, pero lo vamos a considerar que es un proceso adiabático, pero infinitesimal, es pequeñito, ¿no es cierto? Hay una variación de volumen muy pequeñita, ¿no es cierto? ¿Sí? Para un proceso infinitesimal. Si es adiabático, no hay entrada de energía por calor del medio ambiente hacia el sistema, por lo tanto Q es igual a 0. ¿Está bien? Si es en el estado inicial y el estado final, el cambio de energía interna, el diferencial de energía interna es igual a N por CB por diferencial de T. Esto ya lo vimos en el tema anterior, ¿no es cierto? Ese es el valor del cambio de energía interna, ¿sí? El trabajo que se realiza también, por definición, es menos P por diferencial de volumen. Como es un proceso infinitesimal, por eso aparecen los diferenciales ahí. La primera ley de la termodinámica dice que en este caso, para un proceso infinitesimal, que diferencial de energía interna es igual a me comí acá los diferenciales. Diferencial de trabajo y diferencial de calor. Por favor, corríjanlo ahí. ¿Sí? Si en este caso, en un proceso adiabático, Q es igual a 0, en este caso diferencial de Q es igual a 0, se convierten en la primera ley de la termodinámica en diferencial de energía interna igual a diferencial de trabajo. Reemplazándolo me va a quedar que el número de moles por el calor específico molar a volumen constante por diferencial de T va a ser igual a menos P por diferencial de B. Ahora, si tomamos la ecuación de estado, fíjense, la ecuación de estado P por diferencial, P por B, estamos con diferencial, P por B igual a NRT, y le tomamos el diferencial total de la ecuación, me va a quedar que es P por diferencial de B más B por diferencial de P y igual a NRT diferencial de T. ¿Está bien? De esta ecuación, fíjense, voy a sacar diferencial de T. Diferencial de T va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A menos P por diferencial de B sobre N por CB. Ahí está, perfecto. Ese es diferencial de T. Muy bien.
Muy bien. Y lo reemplazo acá. Si lo reemplazo acá, ¿qué me va a quedar? Vamos a ver. P por diferencial de B más B por diferencial de P igual a NR y lo multiplico por menos P diferencial de B NCB. Ahí está. Pero N se puede cancelar porque multiplica y divide. Ahí está. Muy bien. Ahí se cancela. Entonces, escribiéndolo de nuevo, me queda P diferencial de B más B por diferencial de P igual a menos, vamos a poner menos R menos R sobre CB P diferencial de B. Ahí está, perfecto. Ahora, todo esto lo dividimos, si lo dividimos por P por B, ¿qué nos quedaría? A ver. P por B. P dividido en P por B por diferencial de B, más B dividido en P por B, diferencial de P. Y esto me quedaría menos RCB por P sobre B, por diferencial de B. Bueno, ahí se van a simplificar muchas letras, muchas variables, por ejemplo, presión, volumen, presión. ¿Está bien? Ordenando todo eso, me queda diferencial de B sobre B más diferencial de P sobre P y va a ser igual a menos R sobre CB por diferencial de B sobre B. ¿Se acuerdan cuánto valía R en términos de calores específicos molar a presión constante y volumen constante? ¿Cómo lo podíamos expresar? CP menos CB. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos escribir así. Diferencial de B sobre B más diferencial de P sobre P igual a menos CP menos CB, y CB es como un denominador, entonces CB y CB. Todo eso por R. Diferencial de B sobre B. Ahí está. CB sobre CB, o no CB. No, es 1. Calor específico molar a volumen constante sobre calor específico molar a volumen constante es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, ¿qué me estaría quedando ahí? Estamos haciendo un lío bárbaro. Diferencial de B sobre B más diferencial de P sobre P, y me quedaría algo así. Esto, la relación entre los calores específicos molar a presión constante sobre volumen constante es gamma. ¿Está bien? Entonces me queda gamma menos 1 por R diferencial de B. No, R no está más, che. ¿Qué pasó, profe? R no está más, ya lo sacamos. No está más, porque lo pusimos como diferencia CP. Entonces me queda CB. Ahí está. Si yo quiero sacar este signo menos, bueno, me quedaría. ¿Qué es gamma, profe? ¿Qué es gamma? Exponente adiabático. Parece que como lo escribió usted es distinto al que habíamos hecho, por eso no entendí. Tan distinto, ¿eh? ¿Lo buscamos? Tan distinto es el gamma que yo tengo acá. Che, qué Y es como una Y el que tiene el libro, por eso.
Ah, pero bueno, porque ellos tienen más. Ellos lo digitalizan. Ese es gamma. Ese es gamma. Sí. Bueno, es gamma. No son las mismas, pero si yo lo escribo, ahí estaría. Yo me voy a poner a practicar gamma. Ahí está. Es gamma. Dale, no es muy parecido, ¿no? Tienes razón. Bueno, ahora mire, yo voy a sumar todo lo que tenga diferencial de B sobre B y me queda diferencial de P. Entonces me va a quedar, si yo ordeno todo esto e igualo a 0, me va a quedar diferencial de P sobre P más 1 menos gamma, y le pido disculpas por la gamma, sobre B igual a 0. Ahí está, sume todo y iguale a 0. Y ahora para independizarme de esos diferenciales voy a integrar. Y acá vamos a poner todas las constantes de integración para el otro lado del signo igual. Por lo tanto, me quedaría... ¿cómo me quedaría? Lo voy a hacer acá en esta hoja. Acá. Integral de diferencial de P sobre P más íntegra 1 menos gamma integral de diferencial de B sobre B igual a 0. Todo eso va a ser igual a logaritmo natural de P más 1 menos gamma logaritmo natural de B, ¿sí? Igual a constante. Todas las constantes las vamos a tirar para este lado. Las vamos a dejar acá a la derecha. ¿Está bien? Ahora, aplicando la propiedad del logaritmo, ¿alguien se acuerda cuál era la propiedad de los logaritmos? No. La suma se vuelve Claro, pero acá tengo un número o un número multiplicado por logaritmo de b. ¿Cómo sería? p elevado a 1 menos b. Menos delta, B, eso. claro, perfecto, muy bien. B a la gamma menos 1. Todo eso igual a constante. ¿Y ahora? Al revés, profe, ¿no? 1 menos gamma. 1 menos gamma. Tienes razón. Bueno, era para ver si estaba atento, ¿no? Ahí está. 1 menos gamma. ¿Y ahora qué hacemos? ¿La suma? ¿Cómo es la suma? La suma de logaritmos igual a la multiplicación, ¿no? ¿Eh? Multiplicación de los argumentos. Ah, vos sabés que me comí un error. Me comí un error porque acá cuando yo sumo, mira, me traje un error de acá. Cuando yo sumo me queda gamma solo. Bueno, claro, me queda gamma nomás, porque yo sumé acá esto más esto. Y ahí me queda gamma, ahí me queda gamma. Pido disculpas, ¿eh? Pido disculpas. Ahí nomás. Pido 1000 disculpas. Ahí gamma. Entonces me queda gamma, y acá no es gamma la menos 1, es gamma. Mire qué error que me traje. B a la gamma. Qué error. Y esto es a la gamma. Aplicamos distributiva y se nos cancelaba un Constante. diferencial con el otro.
y nos quedaba el... Exactamente, exactamente. Exactamente. Acá aplicar distributiva, sumas todas las diferencial de B sobre B y te queda, se cancela uno con otro y me queda gamma por diferencial de B sobre B. ¿Está bien? Diferencial de P más gamma por diferencial de B. Si saco la integral me quedaría esta manera. Y analizando el logaritmo natural me queda esto. De manera que si el logaritmo natural de esta cantidad es constante, me está diciendo que esta cantidad es constante. Entonces, esta sería la relación presión-volumen para un proceso adiabático. ¿Está bien? Relación volumen para un proceso adiabático. Pido 1000 disculpas. Me cometí un error. Fíjense que nosotros si tenemos presión por volumen, esto en el caso que Q sea igual a 0, presión por volumen es igual a constante, lo que me está diciendo que en un estado 1 y 2 diferente de un gas, la presión del estado 1 por el volumen del estado 1 a la gamma va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 a la gamma. El valor de gamma va a depender del gas monoatómico o diatómico, exponente adiabático, ¿sí? Ahora bien, si nosotros lo queremos relacionar en función de la temperatura, si lo queremos relacionar en función de la temperatura, podemos decir que la ecuación de estado P por B igual a nRT, ¿está bien? Despejamos presión y la presión me va a quedar que va a ser nRT sobre B. En este caso, si reemplazo acá, presión por B a la gamma, y a presión lo reemplazo por eso, me queda NR, lo voy a escribir abajo, mejor. Constante, lo voy a escribir abajo, nRT sobre B, ¿sí? Para que lo vean bien. B a la gamma sobre B. Y eso va a ser constante. Si N y R son constantes, entonces lo podemos pasar para el otro miembro y me quedaría T por B a la gamma. Fíjense que a este B que está dividiendo lo puedo subir como multiplicando, pero le tengo que cambiar el exponente y pongo todas las constantes del otro lado. De manera que, en este caso, voy a volver a escribirlo, T por B a la gamma me queda por B a la menos 1. En este caso, fíjense que tengo producto de potencias de igual base. ¿Está bien? Entonces, el producto de potencia de igual base se suman los exponentes. Gamma a la menos 1 igual a constante. ¿Está bien? Entonces, esta es la relación en el caso de tener como dato la temperatura en un proceso adiabático. Si yo tengo 1 y 2 estados diferentes del gas, bueno, la temperatura del estado 1 por el volumen del estado 1 a la gamma menos 1 es igual a la temperatura del estado 2 por el volumen del estado 2 a la gamma menos 1. Este es el caso de temperatura, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno. Y acá me comí el error porque no hicimos la distributiva y lo hice apuradamente, así que nuevamente pido disculpas por el error. Bueno, todo eso lo que habíamos hablado está escrito acá, ¿no es cierto? Los pasos están más abreviados, ¿sí? Pero las relaciones están. Presión por volumen a la gamma igual a constante, y temperatura por volumen a la gamma menos 1 igual a constante. En el caso de tener dos estados, 1 y 2, o inicial y final, ahí estarían las relaciones de las temperaturas y volumen. ¿Está bien? Perfecto. ¿Preguntas? Profe, las demostraciones formales, o sea, tal cual como lo hizo usted, ¿se toman en los parciales? Bueno, ese es un tema, ¿no? Por lo general, el formato del parcial tiene preguntas, verdadero o falso, no, múltiple opción,
y tiene un tema desarrollo. Y en los exámenes finales también se toman desarrollo. ¿Sí? Ya más cerca del parcial, ya lo vamos a definir cómo va a ser este año. Así que ya les voy a avisar. Ya la semana que viene les voy a dar fecha y vamos a ver cómo tomamos el parcial. ¿De Bueno, acuerdo? sí, Bien. gracias. Bueno, bárbaro. Estos serían los procesos adiabáticos, ¿no? Que algo le habíamos puesto acá, en los procesos adiabáticos. Bueno, a ver, acá. No, ¿a dónde lo había puesto que lo habíamos mencionado? Acá. P por B a la gamma, que también puede ser T por B a la gamma menos 1 igual a constante, en función de la temperatura, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien, ahí estaríamos. Esto sería para los procesos adiabáticos de un gas ideal. Bueno, vamos a ver un poco de máquinas térmicas y la segunda ley, si podemos enunciar la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Fíjense que dice que la primera ley, bueno, nosotros dijimos que la ley 0 era la ley del equilibrio, le llamábamos así. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Porque hablamos del equilibrio térmico, ¿no es cierto? La primera ley de la termodinámica dice que es la ley de la conservación de energía. ¿Sí? Sin embargo, no nos dice nada acerca de por qué hay fenómenos que no violan este principio no ocurren de manera espontánea. Y ahí es donde aparece la segunda ley de la termodinámica, que establece cuáles procesos se presentan y cuáles no. En realidad, la segunda ley de la termodinámica no tiene una expresión matemática que diga esta es la segunda ley de la termodinámica, sino más bien hay planteamientos de qué procesos pueden ocurrir y qué procesos no. Es decir, un planteamiento de imposibilidad. A eso se refiere la segunda ley de la termodinámica. Para introducirnos un poquito en la segunda ley de la termodinámica, vamos a hablar un poco de máquinas térmicas. Por ejemplo, las máquinas térmicas pueden ser el motor de combustión de un auto. Eso sería una máquina térmica, ¿no? Una máquina térmica es un dispositivo que absorbe energía de un depósito térmico que está a una temperatura alta y con esa energía, con parte de la energía absorbida, me entrega un trabajo mecánico útil, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la energía que no pudo absorber la devuelve a un depósito térmico que está a una temperatura baja. La máquina térmica funciona bajo un proceso cíclico. La máquina térmica bajo un proceso cíclico y a través de este proceso la sustancia traspasa tres situaciones. Absorbe energía del depósito térmico que está a una temperatura alta, la máquina realiza un trabajo y la máquina cede la energía que no pudo convertir en trabajo, la cede a un depósito térmico que está a una temperatura baja. Ese sería el funcionamiento de una máquina térmica. En la imagen que tenemos acá hay una representación esquemática de una máquina térmica. La parte superior sería el depósito térmico. Esta es la parte superior, tenemos un depósito térmico, acá tenemos la máquina térmica y acá tenemos el depósito térmico a temperatura baja. Yo he tratado de respetar las letras que tiene el Serway, fíjense, TH y TC. Están TH y TC, están en inglés. Y la máquina térmica, el trabajo que realiza la máquina térmica. Entonces, el proceso es absorber energía del depósito caliente, ¿no es cierto?,
con parte de esa energía la convierte en trabajo y lo que no puede convertir en trabajo lo entrega al depósito térmico que está a una temperatura más baja. ¿Está bien? En el caso de de un automóvil, de un motor de un automóvil, este depósito térmico caliente, parte de la energía la toma del combustible comprimido con el aire y la chispa que le entrega la bujía. ¿Está bien? Y convierte esa energía, la convierte en trabajo, hace funcionar el vehículo, y lo que no puede convertir en trabajo lo entrega al depósito térmico del ambiente, del frío, que sería el ambiente, ¿no es cierto? Ese sería aproximadamente, trazando un paralelismo, ¿no? Muy bien, ese es una máquina térmica. Acá se las presento la máquina térmica. Acá vamos a hacer un cambio en el signo de trabajo, porque nosotros estábamos tomando el trabajo realizado sobre un sistema, ahora vamos a ver el trabajo realizado por la máquina. Entonces, a W, que es el trabajo, ahora lo vamos a poner como menos trabajo realizado por la máquina. Un cambio de signo, ¿no es cierto? Por lo tanto, delta nada, porque no hay, si es un proceso cíclico, esto es un proceso cíclico, ¿sí? ¿Qué pasa en un proceso cíclico? ¿Cómo es el cambio de energía interna? Cero. Cero. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica me va a quedar 0 igual a Q menos el trabajo realizado por la máquina. ¿Sí? Q menos el trabajo. Acuérdense de este cambio de signo que estamos tomando acá por el trabajo realizado por la máquina. Por lo tanto, Q va a ser igual a W al trabajo de la máquina. Ahora, este Q va a ser el calor neto. ¿Qué es el calor neto? El calor neto va a ser lo que puede convertir en trabajo, que es la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. Miremoslo de esta manera. Acá, si ustedes lo pueden observar, es QH. ¿Está bien? Esto es QH. QH es el calor, QH es el calor absorbido del depósito térmico que está a temperatura alta, ¿verdad? Y QC es la energía cedida al depósito de agua. Pues fíjense que QH va a ser igual. QH va a ser igual al trabajo realizado por la máquina. No sé por qué no me escribió. Máquina menos más QC. Ahí está. Es decir, parte de la energía absorbida, fíjense, esta es la energía absorbida. Parte la convirtió en trabajo y parte la cedió al depósito térmico que está a una temperatura. Por lo tanto, el trabajo hecho por la máquina, fíjense que yo ahora, la máquina, lo voy a escribir así. El trabajo hecho por la máquina es igual a la diferencia entre el calor absorbido del depósito térmico que está a una temperatura alta, menos el calor cedido al depósito térmico que está a una temperatura baja. Ambos, para evitar errores en signo, lo vamos a tomar en valor absoluto. ¿Está bien? Vamos a tomar en valor absoluto. Es decir, el trabajo realizado por la máquina es igual al calor neto, a la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe, el calor que Perfecto. no convierte en trabajo Lo cede. lo cede. Exactamente, lo debe.
Y ahora vamos a definir lo que se llama eficiencia térmica de una máquina térmica. La eficiencia térmica de una máquina térmica se define como el cociente entre el trabajo realizado de la máquina y la energía absorbida del foco caliente. ¿Está bien? Esto es un poco para saber cuánta energía pudo convertir en trabajo. Si una máquina convierte mucha cantidad de energía en trabajo, bueno, va a tener una eficiencia alta. Si la máquina tiene poca energía que consume, que absorbe el depósito térmico caliente, la parte de la energía muy pequeña la convierte en trabajo y cede grandes cantidades de energía al depósito frío, entonces va a tener una eficiencia muy baja. ¿Está bien? Si nosotros lo vemos acá, la eficiencia, dice por definición, es igual al cociente entre el trabajo neto realizado por la máquina y la energía absorbida del foco caliente, que sería esto, ¿no? Noten las barritas paralelas porque estamos tomando en valor absoluto para evitar cometer errores de agregar signos extra, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, sabemos que el trabajo es igual a la diferencia entre el calor absorbido del depósito térmico que está a una temperatura alta menos el calor cedido a un depósito térmico que está a una temperatura baja. Si todo eso está dividido en QH y QH es factor común a los dos, entonces esto se puede escribir de esta manera. 1 menos la diferencia en valor absoluto del calor específico, del calor absorbido de la fuente, del calor cedido a la fuente fría sobre el calor absorbido del depósito térmico que está a una temperatura alta. Algunos hablan de fuente fría y otros de fuente caliente. Bueno, es indistinto, ¿no es cierto? Bueno, esto seguramente que E es menor que 1, siempre va a ser menor que 1. O también lo podemos expresar en porcentaje, entonces podemos decir que es menor que el 100%. Si lograra una máquina al 100%, quiere decir que todo el calor absorbido del depósito térmico a una temperatura alta es convertido en trabajo. Y eso no es posible, ¿no? Una máquina térmica como un auto aproximadamente anda alrededor del 25% de eficiencia. ¿Está bien? Solamente ese sería el porcentaje aproximadamente. Un motor diésel puede estar en los 35-40% de efectividad. Ángel, a ver quién levantó la mano. ¿O están probando el...? No, perdón, profe, justo quise abrir el chat y toqué si querés. Están O sea que, probando por ejemplo, los botones. ¿Se aburrió? Está muy aburrida la clase. un motor naftero común es más contaminante que un motor diésel, digamos. Y más o menos, sí. No, contaminante, como contaminante, el motor diésel es el más contaminante, porque envía muchas partículas al ambiente. Muchas partículas. Claro, yo lo tomaba más porque si el otro No, pero no lleva... tiene nada que ver por la contaminación, ¿no es cierto? Bueno. Este es por el calor cedido al ambiente. ¿Está? Bueno, sí, en cierta manera en los gases de escape vos estás cediendo energía. Claro, el calentamiento global. Sí. Ambos contaminan. El que más contamina es el motor diésel. Por eso en algunos países se están dejando de fabricar los motores diésel, ¿no? Y bueno, ahora se habla, fíjate vos que la contaminación ambiental se habla de los motores eléctricos. ¿Está bien? Pero para tomar energía para darle energía a un auto eléctrico, tenés que producirla. Claro, también se explota. Y necesitamos alguien que genere esa energía, de alguna manera la tenés que generar. A lo que me refiero es que vos podés tener un vehículo que contamine en la ciudad, o podés tener un vehículo eléctrico, pero alguien que te genere energía que está contaminando.
No sé si... Claro, sí. Es como no hay tampoco una No sé salida cuál será la 100% eficiente. Exactamente. Bueno, perfecto. Entonces, esto que la eficiencia térmica de una máquina térmica sea igual a 100, no es posible. Y esa es la forma que habla Kelvin Planck de la segunda ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un planteamiento de imposibilidad? Y Kelvin Planck dice es imposible construir una máquina térmica que funcionando en un ciclo no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito térmico a una temperatura alta y la realización de una cantidad igual de trabajo. Este esquema, esta representación esquemática de la máquina térmica imposible de Kelvin Planck. Fíjense que el depósito frío, el depósito térmico a temperatura baja, no interviene en este proceso. Es decir, solamente toda la energía absorbida, del depósito térmico la convierte en trabajo. Bueno, esto no puede existir. Nosotros hemos hablado que andan alrededor de un 25 o un 35%. ¿Estamos? El refrigerador perfecto, profe. Convierte todo en Bueno, calor en un trabajo. En un refrigerador perfecto también hay un planteamiento de imposibilidad, que no existe el refrigerador perfecto, y eso lo hace Clausius. Ya vamos a llegar al refrigerador perfecto. Primero vamos a ver qué son los procesos reversibles y irreversibles para entrar en la máquina de Carnot, que es una máquina teórica, donde Carnot lo que le preocupaba a él, es un ingeniero muy joven, le preocupaba a él que en la época que él vivió, alrededor de los 1824, las máquinas térmicas que había en ese momento tenían una eficiencia térmica alrededor del 5%. Quiere decir que muy poquito de la energía absorbida la convertían en trabajo. Ya vamos a ver ahí la máquina de Carnot, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero, antes de introducirnos en la máquina de Carnot, vamos a ver qué son procesos reversibles y qué son procesos irreversibles. ¿Sí? Bueno. Procesos reversibles. Vamos a los procesos reversibles. Bien. Un proceso reversible es el proceso para el cual el sistema puede devolverse a las condiciones iniciales a lo largo del mismo camino, y para lo cual cada punto a lo largo de dicho camino está en equilibrio térmico. ¿Se acuerdan esto de equilibrio térmico? Cada partecita del gas tiene que estar a la misma presión y temperatura. ¿Qué dice este proceso? Bueno, el proceso de proceso reversible es aquel donde nosotros, en una gráfica presión-volumen, conocemos el estado inicial, conocemos el estado final y cómo lo llevamos a través de un estado a otro. Es decir, se conoce la trayectoria. ¿Está bien? O sea, ¿sería un proceso cíclico? No, un proceso cíclico? no. No, porque lo volvemos por la misma trayectoria. ¿Está bien? Entiendo. Nosotros tenemos el estado inicial y el estado final, y conocemos el camino por donde lo llevamos de un estado a otro. ¿Está bien? Entonces, dice que el proceso reversible es aquel que lo podemos regresar a las condiciones iniciales siguiendo el mismo camino. Es decir, yo lo llevé del estado 1 al estado 2, ahora lo voy a llevar del estado 2 al estado 1 por el mismo camino donde vino. ¿De acuerdo? Eso es un proceso reversible. ¿Estamos? Es decir, conozco el estado, los dos estados y la trayectoria que conecta los dos estados. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Para los procesos irreversibles es aquel que no cumple las condiciones de un proceso reversible. ¿Qué sería un proceso reversible? Bueno, un proceso irreversible
es aquel que conozco el estado inicial y conozco el estado final, pero no conozco el camino por donde lo pasamos del estado inicial al estado final. ¿Está bien? Solo conozco el estado inicial y final, no conozco la trayectoria. No conozco o no sabemos la trayectoria. ¿Estamos? Ese es un proceso irreversible. Por lo general, los procesos naturales son irreversibles. Imagínense esta situación. Ustedes sobre la mesada de la cocina colocan un hielo. ¿Está bien? Un hielo. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, ese hielo va a absorber energía del medio ambiente, lo va a absorber de energía de la mesa de la cocina y en un momento dado va a ser una pequeña laguna arriba de la mesada, ¿no es cierto? Ahora, es difícil pensar que esa masa de hielo hecha agua, esté en estado líquido, ceda energía al ambiente y a la mesada para volver a formarse un cubito de hielo, ¿no es cierto? Eso no es posible, eso no va a pasar. Entonces son procesos irreversibles. ¿Está bien? Procesos irreversibles. Y cuando, por ejemplo, en invierno, no sé, en una helada, que se puede congelar, por ejemplo, la boca del pico de agua, y que te queda ahí, por ejemplo, el agua congelada, y después se descongela eso. Ahí no sería un proceso reversible. No es un proceso reversible. Porque es como, ¿cómo lo formaste al cubito vos? Vos lo metiste al refrigerador, es decir, le bajaste la temperatura. Bueno, acá las condiciones climáticas te bajan las temperaturas, entonces ahí le quitó energía para que vuelva al estado sólido, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ahí le quitaste la energía de otra manera. Fíjate, mírate, a ver si queda un poquito más claro. Un cuerpo que tiene una temperatura alta, TC, un cuerpo caliente, y otro que tiene una temperatura baja, TF. Si yo los pongo en contacto térmico, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Va a llegar un equilibrio térmico. Claro. ¿Y cómo va a fluir la energía? Iría del más caliente al más frío, a la menor temperatura. Exactamente, eso es. ¿Y podría pasar al revés? Depende si nosotros al que estaba, por ejemplo, más frío, que tenía menor No, temperatura, le no. aumentamos, ¿no? Claro, no. Estamos con temperatura caliente y temperatura fría. Ah, ok. Si ¿Vos creés que puede pasar al revés? ¿Que la energía fluya de uno más frío a uno más caliente? por lo que estudiamos, ¿no? No, eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, la energía fluye del objeto que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. ¿Está bien? Eso es un proceso natural, ¿no es cierto? Es imposible que en la naturaleza pase esto. ¿Está bien? Exactamente, muy bien Álvaro, exactamente. Entonces, estos son procesos irreversibles, porque no puede volver por sí solo. Ahora, ¿podemos entrar en energía para que esto ocurra? Ahora lo vamos a ver, más adelante. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, el envejecimiento de una planta o de una persona son procesos irreversibles. Nadie conoce la fórmula del rejuvenecimiento, ¿no es cierto? Y si la encuentran por ahí, pásenme en un chat, ¿no? A ver si volvemos. Bueno, perfecto. Procesos irreversibles. Bueno, estos son los procesos reversibles y procesos irreversibles.
¿Está bien? El proceso es reversible. Para terminar, conozco el estado inicial, el final y la trayectoria. Y el proceso irreversible, solo el estado inicial y final, y no conozco la trayectoria. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver la máquina de Carnot. Este señor, que yo les decía que estaba muy preocupado por la eficiencia térmica de las máquinas de la época, entonces describió denme un minuto, por favor. Bueno, discúlpenme. Voy a mandarle un mensajito que ya lo llamo. Tómense un minuto, por favor. Bueno, ¿qué decíamos? La máquina de Carnot. Ese señor Sadi Carnot, un ingeniero que incluso murió muy joven, ¿no? Bueno, eso es anecdótico. Describió una máquina térmica, ¿sí? Teórica, llamada la máquina de Carnot. ¿Cómo funciona esta máquina de Carnot? Bueno, esta máquina de Carnot es una máquina reversible y trabaja cíclicamente, ¿está bien? Realizando básicamente dos transformaciones. Acá en la gráfica de presión-volumen nosotros podemos ver el ciclo de Carnot. Este se llama ciclo de Carnot, ¿está bien? Dice, tiene dos transformaciones adiabáticas, es la A y D y la B y C. Lo voy a agrandar un poquito para que lo podamos ver, ¿les parece? Ahí está. Este es el ciclo de Carnot. Tiene dos transformaciones adiabáticas, A y D, B y C, y dos transformaciones isotérmicas, A y B, y C y D. Ese es el ciclo de Carnot. Empieza por A, hay una expansión isotérmica, B, una expansión adiabática, C a D, una compresión isotérmica, y D a A, hay una compresión adiabática. ¿Está bien? Si es adiabático, nosotros decimos que no hay entrada de energía por calor. ¿Está bien? Q igual a 0. Y isotérmica, la temperatura de la fuente caliente se mantiene constante. Y para que eso ocurra, tiene que tener una entrada de energía por calor. ¿Está bien? En la expansión BC, que es una expansión adiabática, ¿sí? No hay entrada de energía por calor. Ahí, en este caso, se cumpliría la temperatura del punto B, que es TH, por el volumen de B a la gamma menos 1, ¿se acuerdan? Tendría que ser igual a la temperatura de C, que es TC, por el volumen de C a la gamma menos 1. Acá tenemos, acuérdense que tenemos un gas ideal. ¿Está bien? Entonces, dos transformaciones, vamos a poner acá, dos transformaciones o dos procesos. Dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos. ¿Está bien? Ese es el ciclo de Carnot. Conta de esos ciclos. ¿Está bien? Bueno, perfecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería demostrar Carnot? Que esta máquina reversible, tiene la máxima eficiencia posible cuando funciona entre dos depósitos térmicos, de manera que estableció un límite superior a la eficiencia de todas las máquinas que funcionan entre las mismas temperaturas.
Más o menos se entiende lo que quiere hacer Carnot. Esto es una máquina teórica, reversible. ¿Está bien? Dice, bueno, esta tiene que tener la mayor eficiencia. Entonces estableció un límite de eficiencia de las máquinas. Todas las máquinas reales tienen que estar por debajo de esa eficiencia. Entonces él quería ver si su máquina podía llegar al 100%, por ejemplo, ¿no? Una idea mía, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver si lo logró o no lo logró y cuáles son los límites que tiene para lograr esa eficiencia. ¿Estamos? ¿Preguntas? No, profe. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar acá y vamos a, no os quiero cansar mucho, y vamos a retornar, lo vamos a retornar en el aula. ¿Sí? Bueno, perfecto, ya nos vamos a ver en el aula y vamos a seguir viendo esto del ciclo de Carnot. De todas maneras, tienen el PDF, lo pueden leer y así hacen las consultas del caso. ¿De acuerdo? Bien. Franco. Bueno, profe, decí. para el presencial nos recomienda que sigamos con estos apuntes o que nos agarremos un Serway, algún libro más grande con todos los temas. Y podés agarrar el Serway, no hay ningún problema. Sí, sí. Y le saco Sí, los claro. capítulos que vamos a usar en Física 2. Bueno, perfecto. Bueno. ¿Sí? Yo estos apuntes eran como una ayuda para que ustedes se puedan guiar después en el estudio, ¿no es cierto? Sí, sí, después Sí. nos va a dar los otros PDFs como estos que siguen, ¿no? Si les También. parece, lo puedo seguir subiendo, no hay problema. Sí, a mí me parece que están muy bien Sí, resumidos y me sirven están mucho. buenos. Bueno, Sí, sí. bárbaro. De última, si ves que algo le falta, ahí sí buscas en el Claro. servo o algo, pero está Bueno, bueno como una guía. dale. Bueno. Cualquier cosa que encuentren algún error, me avisan, lo analizamos y lo corregimos. ¿Eh? Profe, Sí, díganme. en los parciales usted toma algo que esté en el Serway pero no esté en estos apuntes, o está todo en estos apuntes, solamente que resumido. No, yo lo que siempre les recomiendo es este apunte y más una lectura del Serway para complementar algo que se me haya pasado nada más. ¿Sí? O para que ustedes puedan entender algún tema que a lo mejor yo lo hice muy sintético. ¿De acuerdo? Es Bueno, decir, gracias. el Serway como material de consulta. ¿Estamos? Bueno, bárbaro. Bárbaro, si les parece bien, yo lo sigo subiendo, no tengo un problema. Ya la clase que viene vamos a terminar la que nos queda, vamos a terminar máquina de Carnot y vamos a terminar la parte de termodinámica. Y vamos a empezar en la parte de electrostática. ¿Estamos? Ley de Coulomb, campo eléctrico, etcétera, etcétera. Muy bien, que tengan muy buen fin de semana y sobre todo el otro, que puedan algunos irse de vacaciones si pueden. Y cuídense mucho. Nos vemos en el curso. No, profe. Gracias, profe. Chao. Hola, profe, nos Hasta luego. vemos.